Bien, antes de comenzar con nuestra penúltima reunión de jóvenes, quiero que tengamos un momento de oración. Señor Dios bendito, Padre Santo, gracias te queremos dar porque tú nuevamente nos das la oportunidad y el privilegio de poder estar en tu presencia, Señor. Ayúdanos a tener corazones dispuestos, mentes receptivas, Señor. Ánimo pronto para escuchar tu palabra. Permite que ella pueda impactar nuestros corazones, moldear nuestra comprensión de la verdad, Señor, y ayudarnos a acercarnos a ti, Señor. Queremos pedir que tu Santo Espíritu se mueva con poder y libertad en medio de nosotros, haciéndonos entender aquello que ignoramos, Señor, amoldando nuestros corazones a tu verdad y permitiendo que todos podamos salir edificados de este lugar. Permite que nuestra reunión se pueda desarrollar en armonía y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vale. Bien, a modo de resumen, para quienes se vienen uniendo a la reunión de jóvenes, hemos estado examinando en las dos últimas reuniones el problema de la idolatría. Ese es el gran problema que estamos revisando en estos últimos 2 meses. Lo que había intentado explicar en la primera reunión era que en general cuando se nos habla de idolatría tendemos a circunscribirlo básicamente a la adoración de imágenes o de cualquier cosa física inanimada creada, desde ratas hasta, no sé, piensen San Sebastián en Yumbel, de un arco demasiado amplio. Y eso, si bien no es incorrecto, es incompleto. De hecho, en otros términos, la idolatría incluye eso, pero no se agota en eso. Hemos dicho que la idolatría también es un problema del corazón y se manifiesta incluso, y la Biblia llama idólatras a conductas como la codicia y la avaricia. No es una imagen, no es un objeto, es un deseo del corazón. Por ese deseo, si usurpa el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón, ahí sí ya estamos en presencia de idolatría. Insistiría, es un problema del corazón mucho más invisible, del cual ninguno de nosotros está ajeno o está inmune. ¿Por qué? Porque es un problema de nuestro corazón caído. Esa es la primera cuestión que me habría gustado que pudiésemos ya tener a estas alturas. Claro. Y es un pecado en 2 dimensiones. Primero, porque viola probablemente el mandato más grande que el mismo Señor Jesús ha definido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este sería el segundo. Cualquier cosa que compita, que dispute o que desplace a Dios de la primacía que Él reclama para sí en tu mente y en tu corazón, estamos entonces en presencia de la idolatría. Pero lo que habíamos dicho en nuestra última reunión es que si bien eso ya es suficientemente grave, una de las implicancias de la idolatría es que te sabotea a ti mismo como idólatra. No solamente es que ofendes a Dios, no solamente quebrantas de un puro paraguaso los 3, 4 primeros mandamientos, de acuerdo a cómo los podamos revisar, sino que además te saboteas a ti mismo. Porque hemos dicho que uno de los problemas de la idolatría es que, tal como usurpa a Dios del lugar que le corresponde, torce aquello que es un diseño que la Biblia expresa que solamente le corresponde a Él. Respecto a Dios, las personas le sirven y le obedecen. Dios es Señor. Respecto a Dios, las personas confían en Él, porque pensamos que Dios es nuestro Salvador, es nuestro protector. Respecto a Dios, nuestros afectos están dirigidos a Él y le amamos. Lo que hace la idolatría, explicado en términos bíblicos, es que todas esas dimensiones, obediencia, confianza y amor, son usurpadas y arrebatadas por los ídolos. Entonces uno termina obedeciendo, confiando y amando cosas que no son Dios, pero que al final, y esta era la gran conclusión, te van a terminar defraudando y traicionando. Aquello que en Jeremías lo explicábamos como el síndrome de las cisternas rotas. Esto es, tú piensas que puedes encontrar gratificación, realización, plenitud en otras cosas que no son Dios, creas tu ídolo a tu propia imagen y semejanza para después descubrir que en lugar de saciar tu sed, tienes más sed y tienes más sed y tienes más sed y pruebas otra cosa y siempre vuelves a ser más sediento y vas cavando un pozo más profundo que te va consumiendo. Ese es uno de los problemas de la idolatría. Te saboteas a ti mismo, te autoengañas, te defraudas, pensando encontrar en lo que hablábamos un sucedáneo de Dios
la satisfacción que solamente Dios te puede proveer. Hoy quiero que podamos examinar en nuestra tercera reunión un principio bíblico un poquitín más complejo, pero un poquitín más esperanzador al mismo tiempo, que tiene que ver, o que está sintetizado con esa expresión, que tú te conviertes en lo que adoras. Y eso es lo que quiero explicar en la gracia de Dios y en el tiempo del cual dispongo. Para explicar este problema, porque es un problema, quiero que podamos por un momento pensar en la Biblia no como 66 libros aislados, como si ninguno dialogara con el otro, sino como una gran historia, como un gran drama, que se abre en Génesis y que se cierra en Apocalipsis. Nosotros tendemos a fragmentar la visión bíblica, la teología bíblica. La fragmentamos como en capítulos que no tuvieran conexión unos con otros. Y lo que quiero plantear acá, si no podemos entender esto, nos va a resultar un poquitín complejo hilvanar el resto del argumento, es que para entender cuál es uno de los problemas fundamentales de la idolatría, debemos volver, como siempre, al inicio del drama. Si la Biblia relata un drama, como Dios crea un mundo perfecto, este es el drama de Génesis, Dios crea un mundo perfecto donde todo es bueno en gran manera y se introduce el problema del pecado y ahí se genera el nudo dramático. El hombre es expulsado del paraíso y de ahí anda de tumbo en tumbo intentando recomponer mediante esfuerzos humanos esa relación rota con Dios hasta que irrumpe Jesús en la historia y permite la redención que se cierra en Apocalipsis. Ese es el gran drama que uno puede comprender si piensa en la Biblia como la expresión de un drama. El primer acto de ese drama sería Génesis. Todo el resto de la Biblia es el nudo, el desarrollo de ese drama y sabemos el final, el desenlace de ese drama que está explicado en Apocalipsis. Y quiero partir con eso, para los que no, probablemente aquellos que les gusta la historia del arte habrán enganchado inmediatamente con esa imagen, pero eso está en la Capilla Sixtina, es muy chiquitito, y es Miguel Ángel retratando la creación de Adán. Y el problema, el punto inicial de acá, tiene que ver con reconocer al ser humano como alguien creado a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros lleva la huella del Creador. Hay una dimensión de identidad que tiene que ver más profundamente con que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de que nuestro anhelo de Dios, de lo trascendente, de las cosas eternas, esas problemáticas espirituales que no logramos satisfacer, tienen que ver con eso, tienen que ver con nuestro sello de origen. Si tú tienes hambre, tienes inquietudes espirituales, si estás acá porque me imagino que tienes inquietudes espirituales, bueno, esa hambre, esa inquietud espiritual remite a este momento fundacional, a que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, hay cierta hambre en tu interior de reconectarte con tu Creador. Esa es tu identidad. Allí residen las dimensiones de tu identidad. Pero esa identidad al mismo tiempo te confiere propósito. Como estás hecho a imagen y semejanza de tu Creador, tu función o todo tu propósito es encontrar satisfacción en tu Creador. Es adorar a tu Creador. Quiero que entiendan esa dimensión. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso, por un lado, pone un punto fuerte en nuestra identidad, pero al mismo tiempo es una identidad que tiene propósito. No está desligada del propósito. Lo que hace la idolatría, y ese es el fenómeno fuerte de la idolatría, y por eso insistiría, no se agota en pensar que es la adoración de imágenes, no es eso. Es eso, pero es mucho más. Tiene que ver con lo siguiente, con que la idolatría rompe ese patrón. Exactamente la inversión, es la corrupción de ese patrón. Lo que quiero mostrar acá es que el problema y donde arranca el drama es que el hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios desplaza a Dios y se inventa dioses a su imagen y semejanza. Encuentra su identidad en aquellas cosas que él ha creado y por lo tanto su propósito se desvirtúa. La idolatría es la inversión, la corrupción del diseño original. Y por eso siempre te deja vacío, siempre te deja insatisfecho, siempre te defrauda. ¿Por qué? Porque quieres
volver a ese mundo que Dios ha definido como bueno en gran manera, supliéndolo con sucedáneos baratos, con fórmulas vacías, intentando llenar ese lugar con cosas que no están hechas para llenar ese lugar, ese vacío trascendente, y en tu alma y en tu corazón. Y sin embargo, ese problema, es lo que quiero mostrar acá, al final, tiene una solución. Porque Jesús viene al mundo, y eso ya se predicó, para salvarnos, pero la salvación no es solamente, esto es la buena noticia. Si la salvación que Cristo hubiese consistido solo y solamente en habernos librado del infierno, eso sería una tremenda noticia. La buena noticia es que Dios es tan generoso que no solamente te libra del castigo eterno, sino que viene a recomponer esa relación rota. Y el cielo es estar en perfecta comunión y armonía con Él. Esa imagen destruida, esa relación rota, ese diseño, esa identidad y propósito que tú andas buscando en otros lados, en Cristo encuentran redención. Cristo viene a recomponer ese daño. Aquello que hemos estropeado mediante la idolatría, eso es lo que quiere recomponer el Señor Jesús. Ese es el gran problema y que se expresa en dos dimensiones. Primero, quiero que veamos la dimensión negativa de este problema para después finalizar con la dimensión positiva de este problema. Quiero que podamos leer en voz alta. Son dos salmos, ahí están, el 115 y el 135. Parecen como salmos gemelos y por eso los pongo ahí. No es porque yo sea un mezquino que quiera ahorrar diapositivas en el PowerPoint, sencillamente porque me parecen que son espejos. Es punto por punto. Miren la estructura. Hay una declaración respecto a la identidad de Dios, luego introduce el problema de idolatría de cierta manera y termina lo que me interesa en la conclusión de ambos salmos. Dice así el primero. Los paganos preguntan de manera desafiante a los israelitas: ¿y dónde está su Dios? Esta es la Reina Valera contemporánea. Y entonces el versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos, le hace ahí los ídolos, son de oro y plata, son producto de la mano del hombre, son manufactura humana, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan, y de su garganta no sale ningún sonido. Y el versículo 8 es la clave. Iguales a ellos son todos quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Como este no es un principio aislado, miren lo que dice el Salmo 135, una declaración sobre la verdadera identidad de Dios. Señor, tu nombre es eterno, por todas las generaciones serás recordado, porque tú defiendes a tu pueblo y te compadeces de tus siervos. Versículo 15, el espejo. Los dioses de los paganos son de oro y de plata y están hechos por la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. Hay una declaración de la identidad de Dios. En la primera, Dios hace todo lo que puede hacer. Dios es omnipotente. En la segunda, Dios es eterno y se preocupa por su pueblo e interviene para defender a su pueblo. Después la definición de los ídolos es la siguiente. Son literalmente artefactos y como eso uno puede encontrar múltiples versiones. Son cosas hechas por manos. Literalmente son dioses fabricados a imagen y semejanza de su creador. A eso me refiero con que la idolatría es, en un sentido fuerte, una inversión del diseño cristiano original. Dios nos crea a nosotros a su imagen y semejanza. Lo que hace la idolatría es literalmente fabricarse su propio Dios. Y el ingenio humano puede convertir en dioses desde cosas tan repulsivas, lo veíamos la primera, desde una rata hasta cosas tan notables como tu familia, o piensen en los fariseos. Hasta tu propia religión puede ser tu culto idolátrico. Por eso en esta iglesia nadie predica una religión, predicamos a una persona.
Porque nuestro corazón idólatra puede corromper hasta las cosas más trascendentes y buenas. Puede tornar a tu familia en tu ídolo, puede tornar a tu hijo, a tu trabajo, cosas que son de todo punto legítimas. La idolatría no es que tú seas ludópata o que seas, no sé, adicto a las cosas horrendas o que seas alcohólico, no sé. Cosas legítimas como tu trabajo pueden usurpar tu corazón. Cosas legítimas, incluso como una iglesia, puede arrebatar, puede desplazar a Dios. Los fariseos son exactamente eso. Conocen la Biblia mejor que nadie, pero al Señor Jesús le responden con un portazo en la cara. El idólatra lo que hace es fabricar a su Dios, a su imagen y semejanza. Y en esa cuestión se revela la impotencia de los ídolos. Por eso un ídolo siempre te va a defraudar, lo habíamos visto. Los profetas se mofaban cuando le decían en Isaías y en Jeremías y en Ezequiel, bueno, ahora que están en necesidad, apela a tu ídolo, a ver si te ayuda, a ver si te escucha. Piensen en Elías, en ese enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo contra Baal. Griten más fuerte, capaz que esté durmiendo, en una de esas lo despiertan. Y está lleno de ideas. Entonces acá la idea es que el ídolo parece que ve, porque tiene ojos, parece que va a hacer una cosa, parece que escucha, parece que me escucha, parece que me va a decir aquello que yo necesito oír, parece que va a interceder porque tiene manos, pero no lo hace. Parece que me va a conferir visión. Esa es la promesa vacía, eso es el sucedáneo de los ídolos. Si sigues un ídolo te parece, tú vas a ver cosas que los otros te han ocultado. Si sigues este camino vas a poder ver. Tu comprensión se va a ensanchar. Para descubrir que prometen visión y no hay visión. Prometen escucharte y no pueden escucharte. Prometen intervenir, parece, pero no. Son entidades que te van a defraudar. Y el punto no basta ahí. El corolario de ambos salmos es el siguiente. Exactamente igual como esas invenciones humanas totalmente vacías, totalmente incapaces de hacer nada por ti, en eso se convierten aquellos que ponen su confianza. El título de este principio no es una invención, no es antojadiza, es exactamente el versículo 8 y el 18. Iguales con ellos, los que ponen su confianza en esto se transforman exactamente en lo que adoran. Tú pones tu confianza en ídolos que no te van a ayudar, pues bien, lamento decirte, dice el salmista, que te vas a convertir exactamente en eso. Eres un reflejo de los ídolos que adoras. Miren lo que dicen Reyes. Esto es mucho más fuerte. Pero quiero que vean que hay un patrón recurrente. En Segunda de Reyes, nuevamente a propósito de un debate, conflicto a propósito de la conducta idolátrica de Israel, en Segunda de Reyes dice, bueno, ellos, recordando el incidente del becerro de oro que ya hemos examinado, los israelitas rechazaron sus decretos, los decretos de Dios y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por los cuales ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Rindieron culto a ídolos inútiles y por lo tanto ellos mismos se volvieron inútiles. Y ese reclamo vuelve a aparecer en un capítulo que ya hemos visto una y otra vez acá, que es Jeremías capítulo 2. En ese notable alegato contra los ídolos, nuevamente la acusación tiene que ver con esto. Esto dice el Señor. ¿Qué vieron de malo, qué vieron de torcido, qué vieron de injusto en mí, mis antepasados, para que se alejaran de mí? Ese es justamente el reclamo que habíamos definido en nuestra última reunión como la tentación del sucedáneo. Dios está mal, parece que este ídolo me ofrece mejores cosas, bueno, me voy con este sucedáneo. ¿Qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejaran de mí? Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Es fuerte. Te conviertes en lo que adoras. Y la palabra acá, para nada, para inútil, una palabra muy ocupada en el Antiguo Testamento,
aparece muchas veces, por ejemplo, en un libro clave que es Eclesiastés, que tiene que ver con vanidad. Y vanidad puede ser definida como niebla, como humo. Esta puede ser una buena definición. Como algo que parece que tiene consistencia y sustancia, niebla, humo, y tú lo quieres agarrar y te das cuenta que ahí no hay nada. Parece que hay algo, pero en general no hay nada. La vida humana, desprendida de Dios, es ir persiguiendo vanidad tras vanidad. Ese es el argumento fuerte de Salomón en Eclesiastés. Cosas que parece que tienen sustancia, parece que tienen un propósito, pero no hay nada. Los ídolos parece que son un buen sucedáneo de Dios. En el corazón idólatra, insistiría, es una perversión y corrupción teológica porque Dios reclama que Él es el único, eterno, sabio, Dios, que reclama para sí la adoración exclusiva. El corazón idólatra dice, yo creo que Dios es Dios, pero es uno más dentro de muchos. Capaz que sea el más importante, pero hay otras alternativas, hay otros caminos. Mientras Dios dice por medio de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, el idólatra dice, bueno, hay muchos caminos y al final del día todos los caminos conducen a Roma. Yo puedo hacerme camino al andar. Yo puedo hacerme un atajo. Igual voy a llegar al cielo de alguna manera. La Biblia no dice eso. Pero el corazón idólatra dice que Dios es uno entre muchos. Esas muchas alternativas acá son definidas en la Biblia como vanidad, como algo inútil, como nada. Tú quieres llenar tu vida con algo que parece consistencia, le entregas tu obediencia, le entregas tu amor, le entregas tu confianza, porque eso es lo que hace un idólatra con el ídolo para descubrir que ahí no había nada y quedas tan vacío y tan sediento en el mismo argumento de Jeremías como antes. Incluso te va peor. Incluso te va peor. Te conviertes en lo que adoras. Y sin embargo, entra Jesús en escena. Y cuando entra Jesús en escena, Él cambia todo. Había dicho que este principio tiene un para mal y para bien. En general, los peros de la Biblia, cuando se refieren a Jesús, siempre son peros buenos. Cuando nosotros hablamos, damos un elogio y decimos un pero, sabemos que inmediatamente vamos a arruinar la buena idea que estamos dando. La Biblia invierte ese patrón. Nos plantea negros, pone un pero, y en ese pero sabemos que se aproxima una buena idea. Sabemos que es una buena idea. Y entonces se irrumpe Jesús en escena, en este drama, en este pueblo que anda errante después de haber sido expulsado del paraíso, que anda intentando llenar su vida con cualquier cosa, literalmente con cualquier cosa, cosas que parece que tienen ojos pero no ven, cosas que parece que te escuchan, pero cosas que parece que tienen consistencia, pero que no son nada, hasta que irrumpe entonces Jesús en escena. Y Jesús en escena cambia todo. Porque si tú te conviertes en lo que adoras, los idólatras adoran nada para convertirse en nada. Quienes adoramos a Jesús y pensamos en Jesús como nuestro Salvador, también buscamos y anhelamos, y la promesa del Evangelio es que nos vamos a convertir como en aquello que adoramos, como Jesús. Si no me creen, solamente 2 pasajes, podríamos fácilmente duplicar estos pasajes, pero en honor al tiempo, porque me he pasado sistemáticamente las últimas 2 reuniones, he sido expresamente sintético, quiero que veamos estos 2 pasajes. 2 de Corintios 3, capítulo 18. Según de Corintios capítulo 3, verso 18. Pablo ha venido hablando de cómo en algún momento, es un tema recurrente,
cuando Moisés estaba en presencia de Dios, la gloria de Dios le resplandecía en su rostro. Y eso nuevamente prueba el punto. Uno se convierte o adquiere cosas de las dimensiones en las que adora. En presencia de Dios, Moisés resplandece. Resplandece tanto que se tiene que poner como un velo. Y lo que dice Pablo respecto a los cristianos es lo siguiente. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si tú te conviertes en lo que adoras y sigues cosas inútiles, sigues cosas vacías, sigues la nada, sigues humo, reflejas nada, reflejas inutilidad, reflejas vaciedad. Si tú adoras a quien se define como la imagen misma de la sustancia de Dios, en quien reside toda la plenitud de la deidad, ese es Pablo hablando en Colosenses, entonces adorar a quien o en quien reside toda la plenitud de la deidad se expresa también en tu vida. Tu vida se transforma y expresas gloria. Ya no vergüenza, ya no una vida absurda, ya no una vida vacía, sino gloria. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ahora, no significa, y claramente ustedes lo pueden advertir, y eso es lo que tienen en común ambos pasajes, que ninguno de nosotros refleja la gloria de Dios como la debería reflejar. Ustedes me ven a mí y probablemente digan, ¿pero qué está enseñando esto otros? Si él piensa eso, debería reflejar la gloria de Dios como un halo trascendente, no sé, ser como un super saiyajin. En algunos momentos ven que se transformaban y irradiaban algo que, no sé, a Moisés le creo porque la palabra acá, y esto va a aparecer también en Juan, es que la vida cristiana es un permanente trabajo en proceso. Lo que se nos dice ahí es que nosotros nos hacemos cada vez más y más parecidos y semejantes a Él en la medida que el Espíritu obra en nosotros, transformándonos, metamorfoseándonos. Esa es la palabra que se ocupa. Capaz que ustedes hayan leído la Metamorfosis, donde un hombre se transforma en un bicharraco. Bueno, acá no es eso. No es convertirte en un bicharraco, como Gregorio Samsa, sino es convertirte cada vez más y más asemejándote. Pero metamorfosis tiene que ver con lo siguiente, con que es un cambio interno que se revela en lo externo. No es que el cristianismo te disfraces de piedad y por dentro siga siendo igual de corrupto, igual que idólatra que antes. Eso no cambia nada. Cambiar fachada la hace cualquier persona. Eso hasta se estudia, es una profesión, ser actor. Los actores actúan de eso. Un actor puede interpretar un papel, encarnar un papel. Metamorfosis acá, y eso es lo que hace el Espíritu en la vida de cada persona que acepta a Jesús como su Salvador, es que te va transformando, no de afuera para adentro, no de las exterioridades para adentro, sino de adentro para afuera. Y es un trabajo que te va a tomar toda la vida. Y que solamente vas a ver la obra finalizada, esto es lo que expresa acá Juan en el siguiente pasaje, cuando nuevamente se cierre el drama y el desenlace del drama que hemos venido examinando. Mire lo que dice Juan en su primera epístola. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ya eres hijo de Dios. Y los hijos, lo sabemos, deseamos saberlo. Bueno, yo tengo la fortuna de ver las mechitas tiesas de mi hijo chico. Los hijos tienden a parecerse a sus padres, para bien o para mal. Entonces dice, bueno, ahora ustedes son hijos. Capítulo 3, versículo 1 dice, ustedes miren cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y de verdad lo somos. Y ustedes entonces como hijos deberían parecerse a su Padre. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no es evidente. Manifiesto es
algo que parece sorpresa, como cuando, bueno, ya no se hace mucho, como desvelan una estatua, algo que está como tras un velo y ahora ¡pua!, les anunciamos. Esto es lo que parece estar oculto. Ustedes sabían que algo ahí atrás había, pero nunca habían abierto, piensen, en abrir un regalo. Eso es, todavía no se manifiesta, no lo que somos, lo que habremos de ser, lo que estamos llamados a ser, lo que estamos llamados a convertirnos. Ustedes me ven y ven a una persona imperfecta. Dios me ve como un hijo y Dios como me ve como hijo y me ve con los ojos de Él, me ve como una obra finalizada, como un arquitecto que imagina su trabajo desarrollado hasta el final. Nosotros no vemos eso. Con suerte podemos ver borrosamente los planos, pero no vemos la obra finalizada. Dios, como está fuera del tiempo, ve la obra finalizada. Todavía no se manifiesta, todavía no es evidente lo que habremos de ser. Pero sabemos, sin embargo, esta es nuestra certeza, ahí reside nuestra esperanza, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Te conviertes en lo que adoras. Entonces, si tú adoras a Cristo, tú adoras a Dios, Dios te promete que el estadio en el que estás ahora, la versión tuya que ves y que te incomoda porque, tal como Pablo decía, hago el mal que quiero y no el bien que quiero. Esa es nuestra triste condición. Pero Dios te ve en sus ojos, como hemos cantado por encima del sol, te ves desde una perspectiva donde tú ya eres quien estás realmente llamado a ser. Y que eso va a ser evidente cuando Cristo retorne y puedas verlo a Él. Ver exactamente como Cristo es. Y por lo tanto, nuevamente, tú te conviertes, ahí te vas a convertir realmente en aquello que adoras. Pero esto, y por eso me gustaba poner el versículo 3 de esta porción, que tiene que ver con lo siguiente. La vida cristiana no es escapismo. No es como una esperanza anclada en el futuro que te llame a cierta apatía, esperando, como mirando el reloj, esperando, bueno, si yo me voy a transformar en quien realmente soy, y eso solamente va a acontecer cuando venga Dios, entonces me guardo, miro el reloj y quemo el tiempo esperando que Dios venga. Mire lo que dice el versículo 3. Pero todo el que tiene esta esperanza de convertirse en aquello que adora, actúa aquí y ahora en consecuencia. Quiere asemejarse a su Padre. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza comienza a transformarte aquí y ahora. Tú estás en transformación aquí y ahora. Tú estás en metamorfosis interna aquí y ahora. Y eso es obra del Espíritu. Eso es obra también de tus convicciones. Eso es también obra de tu disciplina espiritual. Anhela ser puro porque Dios es puro. Tú sabes que no lo vas a conseguir. Porque tú sabes que la salvación y la santificación son obra del esfuerzo humano. Si fuese así, estaríamos todos totalmente descalificados, ninguno del ancho. Pero eso no significa entonces que nos sentemos, miremos el techo y quememos tiempo. Significa entonces que hay cierto estímulo en nosotros por asemejarnos al Dios que adoramos. Dos conclusiones para terminar. Hemos dicho, y esta fue una de nuestras conclusiones el jueves pasado, que los ídolos siempre defraudan. Siempre defraudan. Intentar apagar la sed como un ídolo es, en lenguaje de Jeremías, es despreciar una fuente de agua pura y fresca y cavar una cisterna para ver si logra juntar algo de agua, pero que es una cisterna que además tiene un tremendo forado, un hoyo. No junta nada de agua. Te mueres de sed. Pero en el argumento que hemos intentado desarrollar acá, se puede revelar por qué un ídolo siempre te va a defraudar. Porque un ídolo está vacío. Parece que tiene sustancia, pero es humo.
Parece que tiene ojos y ven tus necesidades, parece que tiene manos y que va a intervenir, parece que tiene oídos y te está escuchando, pero no tiene nada. Está vacío. Es una cáscara. Es una cáscara. Y es una cáscara porque literalmente son fraudes. Son obras de manos humanas. Y las manos humanas inventan fraudes, inventan sucedáneos. Hay una compañía que se caracteriza por ponerle not a todas las cosas que hace. Not mayo, no es carne, no es... Así es nuestro corazón. Entonces estamos llenos de sucedáneos donde no son Dios, no te llenan, no te satisfacen y por eso siempre te van a defraudar, siempre te van a decepcionar. Porque están llenos, pero llenos de nada. Y adorarlos es exactamente adorar la nada y en lo más triste es convertirte en nada. Porque no es que ni siquiera estés haciendo el ridículo en ese proceso. El idólatra no es solamente adoración incorrecta, es que en ese proceso de adoración incorrecta, él va padeciendo esa conversión en la nada que adora. Esto es más grave aún, porque si fuera adoración incorrecta, uno podría decir, bueno, pobre persona, está buscando en un lugar donde nunca va a encontrar nada, y eso ya sería lo suficientemente triste y frustrante. Pero es que en ese proceso, además, lo que dice la Biblia es que tú te conviertes en aquello que adoras. Y si adoras cosas inútiles, nada, cosas vacías, te conviertes en eso. Hay una metamorfosis que está operando en ti, nuevamente, de adentro para afuera. Llenas tu vida de nada, entonces estás lleno de nada. Te conviertes en lo que adoras. Pero con Jesús interviniendo en escena, ese no tiene por qué ser tu elección, no tiene por qué ser tu camino, no estás condenado a seguir ese camino. Hay unos ratones nórdicos los lemmings, que como que casi todos los años van y se tiran a un precipicio en masa. Todos los años hacen exactamente lo mismo, y van, y a veces un idólatra es como un lemming, pues va y se tira. Sabe que va a terminar en el fondo de un precipicio destrozado, pero va y sigue porque todos lo hacen. Se tira. No tienes por qué seguir ese camino. Si sabes que un ídolo te va a defraudar, te va a dejar más sediento y te vas a convertir en aquello que adoras como nada, no tienes por qué seguir ese camino. Más bien piensa en lo siguiente. Que en Jesús, y solo en Jesús, puedes encontrar quién verdaderamente tú eres. Si tienes una pregunta sobre quién realmente tú eres, dónde reside tu identidad, y te aseguro que el mundo tiene 1000 formas de convertir identidad, al punto donde tú puedes ser exactamente lo que imagines que eres. Tu verdadera identidad reside en Jesús que reconstituye esa imagen. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa visión rota es reparada por Jesús. Es reparada por Jesús. Y Jesús te muestra quién realmente tú eres. Pero la paradoja es quién realmente tú eres solamente encuentra sentido en el reflejo de Jesús. No encuentras sentido mirándote a ti mismo y llenándote más y más de ti mismo. Solamente encuentras sentido en el reflejo de Jesús. Cuando somos restaurados a imagen y semejanza de Dios para cumplir los propósitos de nuestra identidad. Somos obras imperfectas que requieren restauración y eso es lo que hace el Señor Jesús, restaurándonos para que nuestra identidad cobre sentido alcanzando su propósito. Y tal como lo pongo ahí, todavía no somos, ni siquiera por lejos, estaba pensando en la predicación de André, donde uno, si realmente se viera con toda honestidad, sería infinitamente malo, infinitamente corrupto. Y probablemente si usted ve a un cristiano y dice, no, pero no es la gloria de Dios, es que probablemente debería verlos con los ojos desnudos de cómo era cuando comenzó esta transformación. No somos como vamos a estar destinados a ser, pero vamos en camino para allá.
estamos siendo transformados en la perspectiva de quien nos restituirá conforme a lo que siempre debimos ser. Somos trabajo en proceso. Estamos, no sé en qué porcentaje de nuestra transformación, y nunca lo sabremos en esta tierra, y solamente se nos revelará quiénes realmente somos cuando miremos a nuestro Salvador cara a cara. Pero les aseguro que ahí, a diferencia de todos los otros caminos, nadie va a quedar sediento, nadie va a quedar defraudado, nadie va a decir, este otro camino era mejor. En presencia de Jesús, cuando lo veamos realmente glorioso como Él es, toda nuestra vida va a cobrar sentido y seremos entonces transformados a nuestra imagen y semejanza y nunca más vamos a desear otra cosa con la cual llenar nuestro corazón que no sea Dios. Y Jesús resuelve ese dilema. ¿Te conviertes en lo que adoras, amigo y amiga, hermano y hermano, para bien o para mal? Porque como lo hemos dicho anteriormente, todos adoramos algo. Capaz que tú no te consideres idólatra porque no tienes algún tipo de un mono chino para llenarte de dinero, algún tipo de imagen, pero todos somos idólatras de algo. Y tú te conviertes en aquello que adoras para bien y para mal. Pero no tienes por qué convertirte en nada cuando Jesús te ofrece la restauración de quien tú realmente estás llamado a ser. El Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Señor Padre Santo, Dios bendito, gracias te queremos dar por la persona amada del Señor Jesús, porque Él en su propósito redentor vino a darnos aquello que nosotros no podíamos obtener por nuestros medios, vino a darnos la posibilidad de ser realmente quienes debimos haber sido siempre, y te agradecemos por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Y sabemos y confiamos, tal como declara la Escritura, que aquel que la buena obra empezó en nosotros va a ser fiel en terminarla, Señor. Reconocemos nuestra incompletitud, Señor, que somos obras en proceso y en progreso, y ayúdanos entonces a anhelar aquel día donde se nos va a mostrar realmente quiénes estamos destinados a ser. Ayúdanos, Señor, a mantenernos puros, tal como tú anhelas, a querer asemejarnos a aquel que adoramos. Ayuda a nuestro corazón idólatra, Señor, a dejar de buscar cosas para usurpar el lugar que tú y solo tú deberías tener en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos en esta semana, Señor. Ayúdanos a tener un corazón que te busque, que quiera restituirle a ti en el lugar que tú reclamas para nuestras vidas. Ayuda a las personas que han estado expuestas al Evangelio para que su corazón pueda ser conmovido y acepten el mensaje de salvación. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a anhelar la restauración de todas las cosas que tú prometes y he ahí nuestra esperanza. Guárdanos en el retorno a nuestros hogares y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.